Yes, please do. Okay. Methods to manage COVID. Are you going to translate? Sí. Métodos para manejar el COVID. So within a short period of time, we have to talk a little bit more on how you can balance up. I used the term balance, balance up your immune system. And at the same time, if you have some symptoms of COVID, long COVID, how you can manage it. Dentro de una plática corta que vamos a tener, les voy a enseñar unos métodos para balancear su sistema inmune, y así me gusta llamarlo balancear, y al mismo tiempo para enfrentar o manejar los efectos del COVID. Now, this is the good news. Things are coming to an end. You see, graph is going down. Esta es una buena noticia, las cosas vienen hacia el final, la gráfica está yendo hacia abajo. But this is not so good news, because nearly 20% of people infected with COVID-19 experience some long COVID symptoms. Sin embargo, no es tan buena experiencia porque cuando menos el 20% de la gente que fue infectada por el COVID experimenta lo que le llamamos los efectos del COVID largo, los síntomas del COVID largo. Omicron, the variant Omicron is the one that is running wild now. I think about near to 100% of cases are from Omicron. So the long COVID symptoms or the severity of the infection is much, much less than before, but the infectious rate is higher. El virus o la variante del Omicron es ahora la que predomina. Prácticamente el 100% de los casos de infección de COVID son por Omicron y ciertamente son menos graves que las variantes anteriores. Sin embargo, es mucho más contagioso. So the best thing is still don't get infected. Así es que todavía lo mejor sería que no se infecten. Now, these are the stages of infection. Yeah? Stage 1, 2, 3, 4, 5, we are not putting up here. Estas son las fases, la fase 1, 2 y 3 de la infección, del periodo de contagio. The main issue here is not to get ourselves into stage 3 and beyond. If you get into stage 3 and beyond, you get plenty of problems. Lo mejor aquí es no llegar a la etapa 3 y después de la 3, porque si llegan a esa fase es mucho más grave, hay más problemas. Now, how do we manage that? Well, now you have this Paxlovid. ¿Cómo manejamos eso? Ahora existen estas tabletas de Paxlovid. Very expensive drug that is going to kill the virus in stage 1. Una droga, una medicina muy cara que va a matar el virus en la etapa 1. And then Chinese herbs, I understand that it's difficult to get in Mexico, but these are the herbs that we use commonly. Y estas son hierbas chinas que, según sabe él, son difíciles de conseguir en México, pero que en China son muy comunes. Then if you don't get into stage 3, you don't get into cytokine storm, you don't get into serious problem. Y si ustedes no llegan a la etapa 3, no llegan a la tormenta de citoquinas, no llegan a tener problemas graves. Now, this is the worst scenario when there's pulmonary embolism. Es el escenario peor cuando hay una embolia pulmonar. So if you don't get into stage 3, you don't get such a problem. Así es que si ustedes no llegan a la etapa 3, no tienen ese problema.
So the main issue here is what? Is that the breathing must remain stable. Aquí el tema más importante es que la respiración debe de mantenerse estable. The common problems, whether it is during the attack active phase or long COVID, means symptoms that persist more than 4 weeks or 8 weeks, depends on the countries that is defining it. Los peores problemas o los problemas comunes que son bien durante la enfermedad o con ciertos efectos o síntomas que permanecen por 4 o hasta o más de 8 semanas. You see, the breathlessness or shortness of breath is listed as number 1, irrespective of which countries is reporting this. La incapacidad para respirar o la respiración corta es el problema número 1 que se reporta. And in Chinese medicine, we know that when you have breathlessness, definitely you're going to have fatigue. You're going to have plenty of problems like anxiety and depression, heart palpitation, etc. Y nosotros sabemos que cuando tienen dificultades para respirar, ¿no? Respiraciones agitadas, en fin, lo que van a tener son otros síntomas que la acompañan, como la ansiedad, la depresión, palpitaciones, etcétera. So today we are going to focus a lot on how to settle the breathing problem. Así es que hoy nos vamos a enfocar en cómo resolver el problema, entre otras cosas, en cómo resolver el problema de respiración. The diaphragm is attached to the edge of the rib cage. El diafragma está vinculado a las orillas de las costillas. And it is like an inverted bowl. So on breathing in, the rib cage is supposed to move sideways and pull the diaphragm down. Así es que es como un bol invertido. Entonces, cuando inhalamos, el diafragma se hace grande y se abren todas las costillas. And the diaphragm restores itself on breathing out. Y el diafragma regresa a su punto cuando exhalamos. Many forms of breathings available in the market, but then simply the most important thing is to get your diaphragm coming down on breathing in. Hay muchas formas para mejorar su respiración, pero la más importante es que al inhalar su diafragma baje cuando inhalan. Now, the correct breathing is not pushing out your abdomen. That is not a good one. This is a better one. You put the palms on the sides of the ribs. On breathing in, try to use your ribs to push your hands to the sides. La forma correcta de inhalar no es extender el abdomen. La forma correcta es que precisamente las costillas se expandan. Hagan la prueba de poner sus manos alrededor de sus costillas y al inhalar el propio diafragma mueva sus costillas, mueva sus manos. You can try it now. If you're able to do this, that means you have relatively good respiratory system. Ustedes pueden hacerlo ahora y si lo pueden hacer fácilmente, quiere decir que tienen un buen sistema respiratorio. Now, many times you find that those people with COVID, this is from our clinical observation, their diaphragm are not able to move well. De nuestra observación clínica hemos encontrado o hemos observado que después del COVID el diafragma no puede moverse bien. And one of the very good exercise is this one. Okay, we call it restore the diaphragm. Y uno de los ejercicios muy buenos es este, que le llamamos restaurar el diafragma. It is very simple, very safe. When we run a course for the Indonesian
There's an 84-year-old uncle who did this, and then he was so happy with it. He said he wrote to me after that saying that, "Gosh, I should have learned this long time ago." Es muy fácil y es un método muy seguro. Cuando hicimos un curso en Indonesia, hubo inclusive una persona que tenía 84 años y luego le escribió al maestro que había sido un gran método, que ojalá lo hubiera conocido antes. Always remember, safety is number 1, number 2, and number 3. Acuérdense siempre que la seguridad es el número 1, el número 2, el número 3. Muy importante. The best thing, if you're worried that you may lose a balance or whatever, do it in bed. Si lo mejor es que si no están seguros que puedan mantener el balance, lo hagan encima de la cama. Now you hold it there for anything like 3 to 10 seconds. You find that, okay, holding it there for 5 seconds is too long, then you do it for 3 seconds. And you repeat it 3 times. Usted se pone en la posición, sostiene el aire por 3 segundos, repiten esta práctica, la sostienen por 5 segundos y la vuelven a repetir. Se repite 3 veces esta práctica. And one very important thing is to remember, we must allow our common sense to prevail. That means don't do it immediately after your meal. Y algo muy importante es que dejemos que nuestro sentido común nos oriente. Por ejemplo, no lo hagamos este ejercicio cuando acabamos de tomar una comida. How many times I can do this? You can do it twice or 3 times in a day. ¿Cuántas veces puede hacerlo? Pueden hacerlo 2 o 3 veces en el día. Those who are more adventurous, they can try this. Handstand, plow, no problem. Los que sean más aventurados pueden hacer esto, el parado de cabeza, o pueden hacer la otra figura que es, ustedes la están observando ahí. Now, this is what we teach people, yeah, in our courses, and this is something I would say that is very helpful to restore the breathing capacity. Esto es algo que enseñamos en nuestros cursos y es muy importante para restaurar la capacidad del diafragma. And of course, when you talk about this COVID, you're talking about the immune system, you're talking about many other issues. So it is not possible for us to introduce, specific exercise or specific approach to a certain condition, right? Some of you who are interested in me contact Federico because he attended the course. Right? Okay, now, certainly. Claro, porque aquí estamos hablando del COVID y estamos hablando de muchos temas que inciden en el tema, en la enfermedad y por supuesto en el sistema inmune, etcétera. No podemos resolver cada uno de los problemas. Si hubiera algo específico, si quieren, pueden escribir nosotros a Gran Campo y nosotros los ponemos en contacto con el maestro. And we're going to introduce a simple way to strengthen the immune system and specifically, directly working on the respiratory system. Y vamos a enseñarles un método que lo que les va a ayudar es a fortalecer su sistema inmune, pero sobre todo trabaja sobre el sistema respiratorio. I'm not sure whether you have heard of this before. This is what we call the big open close. No estoy seguro si lo han oído antes de esto, pero es lo que le llamamos el abrir y cerrar grande. And we know that the fundamental activity to maintain life is open close. Allow you to breathe in or to breathe out. All of us will die. Y sabemos que una actividad fundamental en la vida es abrir y cerrar, abrir y cerrar. So this exercise will bring the immune system to a balanced state, particularly where the respiratory system is concerned. Así es que con este sistema traemos el sistema inmune a un balance y particularmente lo hacemos con el sistema respiratorio.
The exercise also relaxes the mind. You feel calmer immediately after that. Los ejercicios también relajan la mente y después de hacerlo también se sienten relajados, se sienten tranquilos. Now, how do we do it? Initially, we would want you to stare out as if you're looking out from the middle of the brain in a rounded manner. Lo primero que necesitamos es que se queden fuera como si estuvieran viendo desde el centro hacia afuera, hacia un objeto. And then we would want you to open up the whole body with synchronized with the hands movement. Y después queremos que abran todo el cuerpo con un movimiento sincronizado de las manos y de los brazos. Now, the common problem that we observe is that some people, when you ask them to open up, they open like this. El problema común que observamos es que algunas gentes cuando les pedimos que abran, en lugar de abrirlo completamente, se quedan en la posición en la que está el maestro. Instead of going wide and until there's a slight stretch, and then the lumbar is slightly arched to the front. En lugar de abrir completamente, de tal manera que el pecho se expanda y que también toda la parte trasera de la espalda también se abra. So done correctly, it should be something like this instead of something like this. Así es que, hecho de manera correcta, debe ser algo como el primer ejercicio que hizo, no como el segundo, es decir, abriendo largo. And the fingers, they are gently straightened. Y los dedos deben de estar suavemente estirados. Where do we focus? Normally we focus on the upper dantian, central nervous system. Normalmente nos enfocamos en Dantien alto, que está vinculado al sistema central nervioso. We did a course for friends in Europe, and then there was this client who wrote to us saying that, gosh, what happened? I did this, and now the brain fog for the past 6 months is now gone. Hicimos un curso en Europa y alguno de los participantes en el curso le escribió al maestro que había desaparecido lo que se llama la neblina del cerebro, que no permite que piensen correctamente, que después de 6 meses, gracias a este ejercicio, les desapareció esa neblina en el cerebro. She texted the next day saying that still clear. That means this is not a fluke. Sí, inclusive le escribió al día siguiente y dijo, todavía me sigo sintiendo bien. Quiere decir que no era más un efecto pasajero, sino es real. Ya no tenía la mente borrosa. And then she continued to text us for the next 1 week. Y continuó escribiéndoles toda la semana siguiente. And the last day, she said that now I'm convinced that the fog is gone completely and will not come back. Thank you. Y ahora estoy convencido que la nube, que lo borroso en mi cerebro desapareció y no va a regresar. So we focus on the central nervous system. Brain fog is about, I think, constitute about 25 to 40% of the long COVID symptoms. Mente nublada, nos concentramos en ella porque constituye como entre el 25 y 30% del porcentaje o de los efectos del COVID. And we focus onto the lungs. Y nos enfocamos también en los pulmones. Of course, that's where our respiratory system is. Ahí es también donde está nuestro sistema respiratorio. Then we focus on the lower dantian. Y también nos enfocamos en Dantien bajo. Okay, this is where we build our bodily qi, the energy to support metabolism of the whole body. Ahí es donde construimos nuestro chi del cuerpo, donde construimos el chi que soporta todo nuestro metabolismo.
Now then we have what we call qi regulation, where we send qi to all our friends here. Y luego es donde tenemos lo que llamamos la regulación del chi, donde mandamos el chi a todos los que estamos participando. This is something rather simple, that we lift up diagonally and then we turn the hands. Esto es algo muy simple, donde levantamos las manos diagonalmente y después le damos vuelta a las manos. But we synchronize with our breath. Breathe in. On breathing out, out, out. Y And then breathe in again. sincronizamos con nuestras manos, inhalamos, 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 y luego exhalamos, exhalamos. You can breathe out in 3 or 4 puffs. Ustedes pueden exhalar en 3 o 4 etapas. Very simple. Muy simple. Okay, how do we practice? For today, you can practice this sitting down. Okay, get your mind into the blue sky. Esto, como lo practicamos, lo vamos a practicar ahorita. Lleven su mente hacia el cielo azul. Physical movement, open, close, to synchronize with your breath means breathe in, spread out, breathe out, restore. Y para sincronizar su movimiento significa que cuando inhalan, abren los brazos y cuando exhalan, los vuelven a cerrar. And we do it in such a way that is relaxing. We don't do it this way. This is demanding with the hands too far out. Be a little bit relaxed. Lo hacemos de una manera que sea relajante, no algo demandante. No lleven sus manos demasiado adelante. Háganlo de una forma donde simplemente sea natural y cómodo. Acuérdense abrir toda la extensión posible y cerrar. And then when we say lift up diagonally, you lift up and you turn your hands or you pour down. Y cuando decimos que levanten diagonalmente, eso significa que ustedes levanten sus brazos en un ángulo de 45 grados, levantan y simplemente vierten el chi y vierten el chi. And one very important thing during the class is that you do what we say, not what we do during the practice. Y durante la práctica hacemos lo que decimos, no lo que hacemos. You may be doing open, close. We may be turning our hands. I mean, the teacher may be turning the hands. You don't follow. You do what you're supposed to do. Lo que nos dice el maestro es que cuando hagamos la práctica, para que quede claro este punto, hacemos lo que él nos está diciendo, pero no necesariamente lo seguimos a él porque él puede estar haciendo otros movimientos para mandarnos energía o mandarnos chi. Now, this is our internal organs. Ahora, esto es una imagen donde están representados nuestros órganos internos. Have a good look so that you know where we will be sending qi to. Echen un buen ojo para que sepan a dónde vamos a estar mandando el chi. We will be working definitely on the lungs, diaphragm. Estaremos trabajando con los pulmones, con el diafragma. And the digestive system, because the digestive system is the one that is supporting the lungs. Y el sistema digestivo, porque el sistema digestivo es el que está apoyando o soportando a los pulmones. Now, many times, many people complain that, no, I don't know how my lungs looks like. So take a look at this. This is what we call fake it to make it. Muchas veces la gente dice, no tengo ni idea cómo se ven mis pulmones. Y bueno, aquí tenemos una imagen que nos representa, que es precisamente trata de representarnos eso. And this is the digestive system. Y este es el sistema digestivo. Okay. Now, get ready for practice. Muy bien, prepárese para practicar. If you are interested in our class, you can always go up to shediscovery.com and then find our class there.
Muy bien, si están interesados en nuestra clase, siempre pueden ir a esta página, shediscovery.com, está ya anotada, y los lunes y los miércoles, a la hora de México, a las 8 p.m., da el maestro guía esta clase junto con su equipo. Okay. Now, get ready for practice. Remember, do it relaxingly. Muy Okay. bien, prepárense para practicar y acuérdense, háganlo de una forma relajada. Before we get into open close, normally we will ask you to move your hands inside the body. All right. That means you visualize as if your hands are inside the body. Normalmente, antes de abrir y cerrar, les pedimos que muevan sus manos adentro de su cuerpo. En realidad, las manos las están moviendo de abajo hacia arriba por afuera de su cuerpo, pero ustedes visualícenlas como si fueran adentro de su cuerpo. The hands would go up and then go through the crown, come down, and then close inside, move down, Las, come up sideways, go in, open up, and then we do open close. las manos suben, como nos enseñaba el maestro, por la parte interior hasta la coronilla. Después se abren hacia los costados, lo está demostrando el maestro nuevamente. Después cierran nuevamente por el pecho, bajan y otra vez abren y ya de ahí hacemos abrir y cerrar. When the hands are going down, we visualize you don't really have to go down, bend down. No. Y cuando decimos que las manos van, no tenemos que llevar las manos hasta los pies, hasta abajo, sino simplemente visualizamos como si las manos fueran hasta abajo. Okay, sit upright relaxingly. Por favor, siéntense derechos de manera relajada. Look straight to the front relaxingly. Vean hacia el frente de manera relajada. Feel as if you are looking out from the middle of the brain in a rounded manner. Vean como si estuvieran viendo desde el centro del cerebro hacia afuera de una manera circular. You are looking out to the front, to the back, Están viendo hacia afuera, hacia adelante, hacia atrás, on top of your head, beneath your feet, arriba de su cabeza, abajo de sus pies, surrounding you, rodeándolos, conscious of the surrounding space. siendo conscientes del espacio que nos rodea. Pull in the vision and close the eyes gently. Llevando para adentro la mirada y cerrando nuestros ojos suavemente. Blue sky is now inside the body and outside the body. El cielo azul está ahora adentro del cuerpo y afuera del cuerpo. Bring the hands to the front of the body and move it inside the body upward. Lleve las manos hacia el centro del cuerpo y muévelas hacia arriba por la parte interior, Passing the chest, pasando el pecho, into the crown, through the crown, all the way up to the blue sky. a través de la coronilla y hacia arriba hasta el cielo azul. I'm as tall as the sky now. Soy tan alto como el cielo. Lower the arms into straight line. Bajen sus manos para formar una línea recta, sus brazos por los costados. Close the arms. Cierren ahora los brazos. Move the hands down inside the body. Y bajen las manos por dentro del cuerpo.
Passing abdomen into the thighs, knees, legs, and feet. Pasando el abdomen, muslos, rodillas, pantorrillas y los pies. Going out to the other side of the earth. Saliendo por el otro lado de ustedes. Raise the arms sideways into straight line. Abran los brazos de manera lateral para formar una línea recta. Close the arms. Crucen los brazos. Cerramos. Open up into a ball of chi. Y abrimos una bola enorme de chi. Upper dantian open, close. Dantian alto se abre y se cierra. I'm like a giant on top of the mountain. Soy como un gigante encima de una montaña. Like the morning sun, I'm sharing my warmth and light with the world beneath me. Como el sol de la mañana, estoy compartiendo mi calidez a todos los que están abajo de mí. My head is as clear as the blue sky, bright blue sky. Mi cabeza está tan clara como el cielo azul brillante. Lower the focus to the chest. Lleven ahora el foco a su pecho. Open up my chest to embrace the sky. Abrimos el pecho hacia el gran cielo. My chest is as wide as the bright blue sky. Mi pecho es tan brillante como el cielo azul brillante. As clear as the blue sky. Tan claro como el cielo azul.
Lower the focus and lower dantian now. Ahora lleven su enfoque, su foco a Dantien bajo, entre el ombligo y la baja espalda. Lower dantian is where we store our bodily qi. En Dantien bajo es donde acumulamos nuestro chi del cuerpo. Lower dantian qi is a plenty. All the cells of the body are healthy. Cuando el Dantien bajo está lleno de chi, todas las células de nuestro cuerpo están sanas. Sweeping all the surrounding qi towards lower dantian. Trayendo todo el chi de alrededor hacia Dantien bajo. Press navel. Ahora presionamos el ombligo, la punta de los dedos, Restore the hands. Relax. relajamos las manos, los costados y nos relajamos. Lower the arms and lift up diagonally. Bajen sus manos y levanten ahora el chi de manera diagonal. All the way up to the blue sky. Todo hacia arriba hasta llegar al cielo azul. Or down. Lower the hands. Viertan el chi, bajen sus manos, Hands passing face. las manos pasan frente a la cara, Down to chest.
pecho, down to abdomen, press navel. el abdomen y presionamos el ombligo. Restore the hands, relax. Relajamos Relax. las manos y nos relajamos. Close the eyes and think of the blue sky. Cierren los ojos y piensen en el cielo azul. Move the hands up inside the body. Muevan las manos hacia arriba, adentro de su cuerpo. Hands go through the crown, Las manos van a través de la coronilla up to the blue sky. hacia el cielo azul. Lower the arms into straight line. Nos bajamos de manera lateral hasta formar una línea recta. Close the arms. Cerramos los brazos. Move the hands down inside the body. Muevan las manos hacia abajo, adentro de su cuerpo. Hands passing abdomen, the thighs, knees, legs, and feet. Lleven su mente y las manos pasan por el abdomen, los muslos, To las the other rodillas, los side. pies, hasta el otro lado. Raise the arms sideways. Levanten, relajen sus manos y ahora levántenlas de manera lateral. Into straight line. Close the arms. Forma una línea recta. Cerramos los brazos. Spread out the arms into a ball of chi. Abrimos ahora los brazos, sosteniendo una gran bola de chi. Turn the hands down. Ahora volteen sus manos. Move all the surrounding chi into the body. Y muevan todo el chi de alrededor hacia su cuerpo. Relax the hand. Relajen las manos. The neck, shoulders, and upper limbs. El cuello, los hombros, la parte superior del pecho. Inside the chest. Relajamos adentro del pecho. Inside the abdomen. Adentro del abdomen. The thighs, knees, legs, and feet. Los muslos, las rodillas, las pantorrillas y los pies. Relax the whole body. Relax. Relajen todo el cuerpo, relájenlo. Focus on the head now. Enfóquense en la cabeza ahora. Feel your brain, the cerebral cortex, the cerebellum. Sientan su cerebro. Sientan toda la parte del cerebro. The midbrain, the brainstem. El cerebro medio. Brain function back to normal. El cerebro recupera su normalidad. Feel your eyes now. Sientan sus ojos ahora. Your nose and nasal cavities. Sientan sus cavidades nasales.
deep beyond your eardrums, adentro de los tambores de su oído, your oral cavity, the teeth, tongue, and gums. su cavidad oral, la lengua y las encías, los dientes. Function of all the organs in the head back to normal. Todas las funciones de los órganos de la cabeza vuelven a la normalidad. Focus on the thyroid glands. Enfóquense ahora en la tiroides. Feel them. Sientan la glándula tiroides. Function back to normal. La función regresa a la normalidad. From the esophagus straight down to the stomach. Desde el esófago vamos directo hacia abajo al estómago. The small intestine, large intestine, El intestino delgado, el intestino grueso. Qi is flowing into the digestive system. El chi está fluyendo en el sistema digestivo. Feel the digestive system. Sientan el sistema digestivo. Digestive system back to normal. El sistema digestivo regresa a la normalidad. From the nasal pharyngeal down to the trachea. Ahora vamos desde los tubos nasales hacia la tráquea, The bronchus and bronchioles and alveoli. hacia los bronquios, hacia los alveolos. Take a deep breath to feel the diaphragm. Tomen una inhalación profunda para sentir el diafragma. The whole respiratory system function normal. Todo el sistema respiratorio está funcionando normalmente. Respiratory system back to normal. El sistema respiratorio regresa a la normalidad. Focus on the heart and the coronary vessels. Ahora enfóquense en el corazón, en todas las arterias coronarias. Heart function back to normal. El corazón regresa a la normalidad. Focus inside the abdomen. Enfóquense ahora adentro del abdomen. Feel the liver and gallbladder. Sientan el hígado y la vesícula. Feel the pancreas at the middle. Sientan el páncreas. The spleen on the left. Sientan el páncreas en la mitad y el vaso en la izquierda. Feel the two kidneys at the back. Sientan los dos riñones en la espalda.
down to the urinary bladder, abajo hacia la vejiga urinaria, and the reproductive organs, y todos los órganos reproductivos. functions of all the internal organs are back to normal. Todas las funciones de los órganos internos regresan a la normalidad. Hands are turning, chi is flowing into the body. Las manos están dando vueltas y el chi está fluyendo hacia nuestro cuerpo. Focus on the skull. Ahora enfóquense en todo su esqueleto. Down to the neck column, Vamos hacia el cuello y hacia la columna vertebral. feel your neck column. Sientan la columna del cuello. Down to the thoracic column, Hacia abajo, hacia la columna torácica. the ribs attached to the thoracic column. Sientan las costillas que están vinculadas a la columna torácica. Feel the ribs. Sientan las costillas, toda la cavidad de las costillas. Down to the lumbar column, Abajo hacia la columna lumbar. the sacrum, and the coccyx. El sacro y el coxis. The whole hip girdle, Todos los huesos de la cadera. the whole skeletal structure of the body. Todo el esqueleto del cuerpo. Hands are turning, chi is flowing in through the body. Las manos dan vuelta y el chi fluye hacia nuestro cuerpo. Relax the head. Relajen las manos. Look inside the neck, Relajen la cabeza. Vean adentro del cuello. shoulders, and upper limbs. Los hombros y la parte superior de los brazos. Extremidades. Inside the chest, Adentro del pecho. inside the abdomen, Adentro del abdomen. the thighs, knees, legs, and feet. Los muslos, las rodillas, las pantorrillas y los pies. The whole body is filled with chi now. Todo el cuerpo está lleno de chi ahora. Stop turning the hands, sweeping all the surrounding chi and hands on navel. Ahora lleven sus manos, traigan todo el chi de alrededor y lleven sus manos sobre el ombligo. Observe the glow inside the body. Observen el flujo dentro de su cuerpo. Put on a hearty smile. Con una hermosa sonrisa. Send a smile to all the cells of the body. Manden esta sonrisa a todas las células de su cuerpo. Send a smile to all our friends here.
Manden su sonrisa a todos los que practicamos en esta reunión. To the country, Mándenlas a su país. send it to the whole world. Manden la sonrisa a todo el mundo. Everyone is smiling back. Y todo el mundo le sonríe de regreso. The body is easier, brighter. El cuerpo está más ligero, más brillante. Relax, relax. Relájense, relájense. Okay, friends, thank you. Muy bien, amigos, muchas gracias. Thank you very much, Teacher Ooi. Thank you. For the session. It has been very good. And we have experienced a very strong chi field, certainly. All because of you guys here. No dice el maestro, le digo que sentimos un campo muy fuerte, que muchas gracias. No dice que todo es gracias a nosotros. Thank you. Well, thank you very much, Teacher Ooi. Pueden abrir sus micrófonos para hacer el maestro. Thank you. Thank you, Gracias. Federico. Thank you. Gracias, Federico. Gracias.